este merengue de inspiración. Para ti, mi San Francisco, porque te llevo en el corazón. Yo quiero hoy aquí cantarles este merengue de inspiración. Para ti, mi San Francisco, porque te llevo en el corazón. Con tus hermosos paisajes y toda tu gente. Esto es Descubriendo mi Pueblo. Y por tus lindas mujeres, mi San Francisco, yo doy la vida. Hacia los 3 últimos decenios del siglo XVII, el señor Pedro Pulido adquirió la hacienda Chinga Caliente, hasta que sabemos con certeza que la vendió en 1828 a la señorita Francisca Sánchez del Guijo. Esa señorita le nombró como mayordomo a don Francisco Converse, lo cual motivó para que más tarde se casara. Para conocer en detalle sobre la fundación de San Francisco, recurrimos directamente a los descendientes de Francisco y Francisca Converse. Nos encontramos en el día de hoy pues con una sorpresa para todos nuestros amigos que están siempre pendientes de lo que ocurre a través del canal 2 de Tele San Francisco, y es que hoy vamos a contar un poco más, de manera más detallada, sobre el inicio, la historia de nuestro municipio. Y es que nos encontramos en este momento con integrantes de la 4ª generación de la familia Converse Sánchez. Nos encontramos con Francisco Ernesto Converse y nos encontramos con Ricardo Converse Ortega. Pues como les digo, dos integrantes de la 4ª generación de la familia Converse. Bienvenidos. Muchas gracias. Muy bien. Empecemos hablando de Francisco Converse. ¿Quién era Francisco Converse? Ernesto. Papá Pacho en mi corazón está vivo por los grandes recuerdos que recibí de mis tíos abuelos acerca de su abuelo, por las anécdotas que se contaban en los salones de casa y las salas de mis tías acerca de su abuelo, donde me forjé de él una imagen de hombre probo, sumamente serio, de pocas palabras, pero inmensamente extendido en los amores y el respeto por su esposa, doña Francisca Sánchez del Guijo. Muy bien, usted lleva el nombre de Francisco Converse. Así es tradición de la familia que casi todos los varones llevemos el nombre de nuestro abuelo. Muy bien, Ricardo ha hecho un estudio extenso sobre la familia Converse y pues he tenido la oportunidad en este momento de conocer más de la historia de Francisco Converse, y por eso pues le pregunto a usted, ¿quién era Francisco Converse en la vida bogotana? Bueno, Francisco Converse llegó a Bogotá hacia el año 1826, proveniente de Cartagena. En Cartagena duró unos 3 años, llegando de Europa hacia el año 1823. No hemos podido establecer por qué razón él salió de Europa. Tenemos una serie de indicios que nos permiten fundar con relativa certeza unas hipótesis, y son de que básicamente su padre fue alcalde de una población del sur de Francia, al lado de los Alpes, que se llama Saint-Étienne, y lo fue durante la época de la Revolución Francesa. Entonces, además, tenemos la certeza de que el apellido Converse pues, era un apellido que fue asignado a los creyentes en la secta Vaudois, una secta cristiana apostólica, pero no romana, que fueron amnistiados durante 8 siglos y también perseguidos durante 8 siglos en Francia, y cuando les daban el perdón los obligaban a portar el apellido Converse.
En 1855 fue designado como párroco de La Vega el padre Santos María Camero. El cura se presentó ante la señora Francisca Sánchez de Convers, dueña de estas tierras, y le solicitó que donara a la iglesia el lote donde deseaba levantar un caserío que sirviera de centro a la parroquia que pensaba establecer, a lo cual ella cedió. Muy bien, pues en la vida bogotana Francisco Convers logró hacer parte de los círculos sociales, aun cuando llegó aquí, como ya lo está contando usted, y no fue un gran acaudalado, hablando de dinero, pues logró entrar a la sociedad alta de Bogotá en su época. Sí, básicamente entró porque él se enamoró de doña Francisca Sánchez. Doña Francisca Sánchez era hija de un acaudalado terrateniente bogotano que había tenido propiedades tales como la hacienda Chapinero, la hacienda del Tintal, la hacienda Tibayúes y la hacienda pues que nos atañe en este momento, que es la de Chinga Caliente, que es todo lo que era el municipio prácticamente hoy en día de San Francisco. Muy bien, Ernesto, ¿quién era el doctor Arganil? Es un personaje que acompaña, no sé si decirlo afortunado o infortunadamente, la vida de Papá Pacho. Como bien se ha aclarado aquí, Papá Pacho gozó de un prestigio y de una gran aceptación en la cerrada sociedad neogranadina. Sus amigos eran personas muy influyentes, y dentro de todo ese segmento de su vida en juventud, estuvo acompañado de este señor Juan Francisco de Argañil. Juan Francisco de Argañil era un hombre que se decía médico, que controvertía a los médicos de su momento, y obviamente la reunión de científicos y de médicos colombianos ponían en incierta realidad la posición del señor Argañil. Se decía de él que era un hombre mentiroso y que era un hombre que utilizaba muchas triquiñuelas, pero de alguna manera se valió de don Francisco Convers para lograr alguna posición y lograr puertas dentro de esta sociedad donde Papá Pacho tenía entrada y obedecía a los mismos círculos. Argañil tiene muchas historias y referencias que en algunas publicaciones también Ricardo investigó con muchísimo juicio, y definitivamente no fue un personaje ni claro, ni preciso, ni ideal como para ser amigo del señor Convers. Hacia el año 1856, el sacerdote Santos María Camero dirigió la parcelación de 41 lotes sobre el camino de herradura que conducía a las montañas del Yaque, en las cuales se construyeron 20 casas pajizas en tierra pisada y teja de barro. Muy bien, en este momento estamos hablando ya de Chinga Caliente, esta hacienda que comprendía qué terrenos, qué extensión. Está muy grande eso. Es que ahí en la hora del padre peregrino se encuentra el mapa de San Francisco, y básicamente era todo San Francisco y algo más de La Vega y un poquito de Soachoca. Era una finca, una hacienda impresionante. Impresionantemente Inmensas, grande. eran extensiones inmensas, lo mismo que la hacienda de Tintal, la hacienda de Chapinero. Imagínense, casi colindaban las haciendas, las extensiones de tierra inimaginables. Muy bien, ¿en qué momento empieza la familia Convers a vender terrenos de Chinga Caliente y además dejar el terreno para la municipalidad? La evidencia que tenemos soportada en escrituras públicas es de que en verdad no hubo venta parcial de los terrenos. La hacienda se vendió como todo un bloque y se cambió en trueque por una hacienda en San Juan de Río Seco. Todavía no hemos reunido información documental con respecto a esa hacienda en San Juan de Río Seco, pero lo que sí sabemos es que posteriormente los descendientes de Valeriano, seguramente el mismo Valeriano, fue adquiriendo propiedades en San Francisco, pequeñas propiedades
extensiones de 6, 7 hectáreas, 10 hectáreas, que han heredado los descendientes de Valeriano, que hoy en día se encuentra usted, por ejemplo, los Rocha, ¿no? Jesús Antonio Rocha, algunos Converse también, y que tienen pequeñas propiedades, pequeñas extensiones, pero que no provienen de herencias, de la sucesión, sino de compras posteriores. Hechas por el propio esfuerzo de ellos. Sí. Una gran relación, por lo que vemos y por lo que sabemos de la historia de Francisco Converse y de Francisca Converse, de Sánchez de Converse, con la iglesia, para dejar estos terrenos para una parroquia. Yo creo que era no solamente con la iglesia, sino con la comunidad. Ambos parece ser que tenían un sentido grande de responsabilidad social. Y ellos veían de que era necesario pues que la gente que habitaba sus extensiones de tierra tuviera las facilidades pues que podía aportar el ser la cabecera municipal. Para muchas diligencias les tocaba desplazarse en jornadas pues largas hasta La Vega, que era el lugar más cercano, para realizar pues los oficios religiosos, para la atención médica, para, bueno, para todos los asuntos. Exacto. Entonces en ese sentido vieron la necesidad de que debían de fundar pues una municipalidad, ¿no? Como ahí viene la efectivamente piedad, ¿no? La piedad de Mamá Pachita. Mamá Pachita se empeñó en la construcción del templo inicial de San Francisco, que era un templo de techo de paja, y en dotarlo de alguna manera de los ornamentos necesarios. Ella era, como todas las mujeres de su época, una mujer sumamente piadosa. Y el hecho de ser una mujer amorosísima con sus hijos, porque también recibió los hijos de su marido, de su anterior relación con la señora Mesa, demuestra en ella una mujer además de piadosa, generosa en extremo y dedicada a la fe. En torno a la vida de Francisco Converse, se creó el mito de que él era el hijo de Luis XVI, en lo cual hay diferentes contradicciones. Si Francisco Converse hubiera nacido en 1785, fecha de nacimiento del hijo de Luis XVI, hubiera muerto de 98 años de edad, lo cual no es exacto. Además, si se da crédito a los resultados de las pruebas de ADN de los restos del niño hallado en el temple, comparadas con los resultados de las pruebas de ADN de los restos de María Antonieta, se debe concluir que Francisco Converse no era el hijo de Luis XVI. Francisco Converse nació en Saint-Étienne-du-Bois, departamento de Ain, en Francia, el 4 de julio de 1799. Al morir el 18 de julio de 1883, tenía 84 años de edad. Francisco Converse era descendiente de los Valois. El delfín Luis XVII nació el 27 de marzo de 1785 y murió el 8 de junio de 1795, a la edad de 10 años en París, con lo cual se da crédito a que Francisco Converse no era el hijo de Luis XVI. Tenemos que hablar claramente, y esto porque genera ilusión entre los habitantes de San Francisco, el decir que Francisco Converse era Luis XVII. ¿Esto es cierto? Yo digo, no puede ser cierto, ni es cierto. Las fechas no coinciden, las mismas circunstancias de la vida del señor Converse. Parece ser que Argañil fue una persona que tuvo mucho que ver con la creación de esa historia o de ese cuento. Es más, hay una anécdota que está escrita, no recuerdo el libro, si no lo citaría, donde el señor Argañil visita al Libertador para hacer referencia del señor Converse, pero entonces resulta Argañil diciéndole a Bolívar cómo debería gobernar la República, y Bolívar lo saca a cajas destempladas de su despacho
Y también había otra anécdota que se decía que bajo el sigilo de la confesión un sacerdote franciscano había descubierto la identidad de Papá Pacho para que él pudiera llegar al matrimonio con Mamá Pachita. Yo creo que hace un momento Ricardo nos hacía una hipótesis muy valiosa. Es que yo creo que Papá Pacho no había puesto muy en regla mucho sus papeles y en tal circunstancia era un tipo bien plantado, de buena figura, debió ser persona elocuente. Entonces, en esos momentos, mientras el señor Conver arreglaba su situación civil con la República de Colombia, tuvo que haberle dicho alguna cosa al sacerdote y la gente especuló y hablaron de él como si fuera el delfín de Francia y esas cosas que se generan en el chismorreo en las vecindades de Bogotá. Don Francisco Converse, en unión de los habitantes de San José de Chinga Caliente, solicitaron a la Arquidiócesis de Bogotá se decretara la parroquia, ya que La Vega les quedaba muy distante. El señor Converse ofrecía para ellos 5 cuadras, 5 fanegadas, para la construcción de la iglesia, casa cural, plaza y cárcel, y para vender lotes a los que edificaran casas, con destino su valor a la iglesia y principalmente a favor de la lámpara para el Santísimo. Los otros firmantes adquirieron algunos compromisos a favor de la nueva parroquia. El arzobispo comisionó el 29 de enero de 1857 al sacerdote de Funza, presbítero Pío Molano, para que visitara la región e informara sobre la necesidad de crear la parroquia. Parece que el informe fue favorable, ya que el arzobispo dio la licencia correspondiente en 1857 y el señor Converse pidió al provisor licencia para bendecir el cementerio. Por escritura publicada número 40 del 12 de enero de 1858 de la Notaría Primera de Bogotá, otorgada ante el notario Narciso Sánchez, el señor Francisco Converse y su esposa doña Francisca Sánchez ceden 5 fanegadas de su hacienda San José de Chinga Caliente a la nueva parroquia. En el mismo instrumento, el ilustrísimo señor arzobispo don Antonio Herrán da las gracias a los esposos Converse Sánchez por este acto de piedad. Un trabajo que tengo en mis manos que lo ha hecho Ricardo Converse. Pues encontramos esto, la leyenda del delfín. Me cuenta usted que pudo ser una creación de Arganil, pero encuentro que también hay una tradición familiar en la cual se habla de que una monja que hace parte de la familia Converse habla de que a ella muy joven le contaron esta historia. Claro, porque es que algunos de los hijos, como lo había mencionado antes, se creyeron el cuento, ¿no? Porque de boca de don Francisco no hay ni la menor evidencia de que él se profanara a advertir de que él era el delfín. Él nunca habló de ese tema, pero para lo mínimo. Él decía que él era un pobre hombre y que sus hijos parecían principitos, porque lógicamente que la familia Sánchez era una familia tradicional de Bogotá, en donde la educación, buenas maneras, cultura, refinamiento, brillaba por todas partes, ¿no? Y por la inmensa fortuna que tenían, además. Entonces, sencillamente, la leyenda del delfín, como la cuenta la monja nieta de Francisco Converse, es simplemente la creencia en un cuento que oyó alguna vez, en donde su padre, tal vez llevado por las afirmaciones de Arganil y alguna que otra coincidencia, pues llegaron a creer de que podía tener algún asidero. Por hoy hemos llegado al final de Descubriendo mi Pueblo. Nos esperamos en un próximo programa. Yo quiero hoy aquí cantarles este merengue de inspiración. Para ti, mi San Francisco, porque te llevo en el corazón. Yo quiero
quiero hoy aquí cantarles este merengue de inspiración. Para ti, mi San Francisco, porque te llevo en el corazón. Con tus hermosos paisajes y toda tu gente que es tan querida. Y por tus lindas mujeres, mi San Francisco, yo doy la vida. Con tus hermosos paisajes y toda tu gente que es tan querida. Y por tus lindas mujeres, mi San Francisco, yo doy la vida. Eres San Francisco, en el Gualibán.